Buenos días compañeros y profesor. El día de hoy les venimos a hablar de la lógica proposicional. Mi grupo está conformado por Sebastián Guerrero, Felipe Velázquez, Esteban Castro y quien les habla, Sergio Castañeda. Vamos a tocar unos temas principales de la lógica proposicional, que es la definición para tener en cuenta la temática que se va a tocar. Vamos también a hablar de los elementos que se utilizan para tener un buen manejo de esta práctica. Vamos a hablar de los tipos de inferencia, las normas de inferencia, y vamos a también hablar sobre las leyes de Morgan, que son muy fundamentales a la hora de resolver un problema que tengamos en nuestra vida práctica. Reglas de inferencia. Una inferencia es un proceso de racionamiento realizado a partir de expresiones proposicionales que permiten desarrollar una interpretación lógica para determinar otro enunciado proposicional, denominado conclusión, a través de la verdad de uno o más premisas, tomando como referencia un conjunto de reglas conocidas como regla de deducción. Este conjunto de reglas garantizan el paso adecuado de las premisas a la conclusión, es decir, permiten garantizar la validez del racionamiento. Elementos de inferencia. Primero, las premisas. Es un conjunto de preposiciones que sirve como punto de partida para cualquier inferencia. Corresponde a la razón de ser de los argumentos lógicos, ya que es a partir de estas que se realizan las deducciones formales en los diferentes argumentos lógicos. Segundo, conclusión. Proposición atómica o molecular que se afirma sobre las bases de las premisas. Tercero, reglas de deducción, conjunto de reglas o leyes lógicas que se utilizan para deducir la conclusión a través de un conjunto de premisas o racionamientos. Tipos de inferencia. Tenemos las inmediatas. Son aquellas donde la conclusión deriva a partir de una sola premisa. Ejemplo, todos los estudiantes de MBZ son personas de campo. Esa sería la premisa. Y como conclusión tenemos que algunas personas de campo estudian MBZ. Otro tipo de premisa es la mediata. Son aquellas donde la conclusión se deriva a partir de una o más premisas. Por ejemplo, tenemos que todos los sanmartineros son vaqueros. Esa sería la premisa mayor. La premisa menor sería que los sanmartineros son metenses. Y por conclusión, tenemos que algunos metenses son vaqueros. Dentro de las inferencias mediatas encontramos un tipo especial que corresponde a los silogismos, los cuales fueron planteados por Aristóteles. Estos se derivan de dos premisas, las cuales se denominan en su orden, premisa mayor y premisa menor. Por ejemplo, todos los mamíferos son vertebrados. Esta sería la premisa mayor. Como premisa menor tenemos que todos los camellos son mamíferos. Y por conclusión, que todos los camellos son vertebrados. En la inferencia lógica manejamos diferentes letras y símbolos que son característicos de estas operaciones y son principalmente utilizados para el desarrollo de estas, que nos permiten demostrar y darle una validez o una invalidez lógica. En las proposiciones utilizamos cuatro principales letras del siguiente orden: P, Q, R y S, que unidas con determinados símbolos nos permiten cifrar textos para facilitarnos la tarea. Los siguientes símbolos son principalmente utilizados en la inferencia lógica y están basados en las reglas de inferencia. Los siguientes símbolos son los principalmente utilizados en la inferencia lógica y en los cuales están basadas las reglas de inferencia. Inicialmente tenemos el símbolo que nos señala hacia la parte superior, que es conocido como la conjunción y es caracterizado por una letra I. El siguiente símbolo que nos señala hacia la parte inferior es una disyunción
o se le conoce como una disyunción y es caracterizado por la letra O. El siguiente símbolo es una flecha que nos señala hacia la parte izquierda y es conocido como un condicional y nos caracteriza la frase sí y entonces. El siguiente símbolo es una flecha que nos señala hacia la parte derecha e izquierda, es conocido como un bicondicional y se caracteriza por una frase sí y solo sí. Y por último tenemos este símbolo, o este es uno de los símbolos por la cual podemos siempre caracterizar la negación en todo ejemplo o ejercicio que estemos manejando. Reglas de inferencia. Una de las reglas de inferencia es la modus ponendo ponens, que se representa con dos P's. La regla ponendo ponens requiere dos premisas, una de ellas un condicional y la otra el antecedente de la misma. Como ejemplo podemos decir que si el perro es una mascota, entonces es el mejor amigo del hombre y el perro es una mascota. Como conclusión, el perro es el mejor amigo del hombre. Otra regla de inferencia es la Tollendo-Tollens, que requiere para su utilización de dos premisas. Una de ellas debe ser un condicional y la otra debe ser la negación del consecuente. Un ejemplo podría ser: si los números naturales son números infinitos, entonces el número 15 tiene dos divisores. El número 15 no tiene dos divisores. Este ejemplo lo podemos desglosar para poder así aplicar la regla de Tollendo-Tollens y nos quedaría de la siguiente forma: si los números naturales son infinitos, entonces el número 15 tiene dos divisores. Para poder aplicar la negación sería: el número 15 no tiene dos divisores. Ya como resultado de esta regla podría ser: los números naturales no son números infinitos. Como es posible evidenciar, las dos premisas dadas cumplen la estructura de la regla Tollendo-Tollens: un condicional y una negación del consecuente. De acuerdo a esta regla, la conclusión corresponde a la negación del antecedente. Tollendo-Pollens. Para hacer el Tollendo-Pollens necesitamos utilizar dos premisas: una disyunción y una negación de la proposición, que puede ser una proposición atómica o una proposición molecular, que van a formar la disyunción. Por ejemplo, o los organismos unicelulares se caracterizan por poseer una sola célula y la sangre contiene glóbulos rojos, o las plaquetas se encargan de la cicatrización. Las plaquetas no se encargan de la cicatrización. Premisa 1. O los organismos unicelulares se caracterizan por tener una célula y la sangre contiene glóbulos rojos, o las plaquetas se encargan de la caracterización. Premisa número 2. Las plaquetas se encargan de la cicatrización. Y por conclusión tenemos que los organismos unicelulares se caracterizan por tener una sola célula y la sangre contiene glóbulos rojos. La regla de adjunción. La regla de adjunción, simbolizada con dos letras A y D, nos permite obtener una conclusión a partir de dos premisas enlazadas con un conector lógico y. Como primera premisa, simbolizada con la letra P, podemos decir que todos los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia son del campo. Como segunda premisa, simbolizada con la letra Q, podemos decir que todos los profesores de medicina veterinaria y zootecnia no son de esta profesión.
Como conclusión, obtenemos que todos los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia son del campo y todos los profesores de medicina veterinaria y zootecnia no son de esta profesión. Lo que podemos evidenciar es que la regla de función nos permite obtener una conclusión a partir de dos premisas enlazadas con un conector lógico y obtenemos una conjunción. Reglas de simplificación que se caracterizan con la letra S. Esta regla permite a partir de un enunciado cuya premisa corresponde a una conjunción y se puede obtener como conclusión una de las dos proposiciones que están enlazadas con el conector y. Ejemplo de esto es el siguiente: los caballos son veloces y las tortugas son lentas. La premisa número 1 sería que los caballos son veloces. La premisa número 2 sería que las tortugas son lentas. Como conclusión podemos obtener que los caballos son veloces y como conclusión número 2 obtenemos que las tortugas son lentas. Otra de las leyes es la ley conjuntiva. Se simboliza con las letras L y C. Esta regla nos permite utilizar dos conectores lógicos, uno relacionado con la letra I, que es la conjunción, y el otro está relacionado con la letra O, que es la disyunción. Esta ley establece que de un conjunto de premisas se puede concluir la conjunción de ellas. P y Q son verdaderas separadamente, entonces son verdaderas conjuntamente. Un ejemplo que podría dar es el siguiente. La primera premisa sería: está lloviendo. La segunda premisa sería: está nublado. Como conclusión podemos deducir que luego está lloviendo y está nublado. Regla del silogismo hipotético. La regla del silogismo hipotético para su desarrollo completo requiere de dos premisas, las cuales son dos condicionales. Las características es que el consecuente coincide con el antecedente del primero y el consecuente del segundo. La conclusión será un nuevo condicional, formado por el antecedente del primero y el consecuente del segundo. Por ejemplo, si 2 es un número par, entonces 4 es un número impar. Si 4 no es un número impar, entonces 5 es un número primo. La premisa número 1 sería que 2 es un número par, entonces 4 no es un número impar. La premisa número 2 sería que si 4 no es un número impar, entonces 5 sería un número primo. Y como conclusión tenemos que si 2 es un número par, entonces 5 es un número primo. Las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan son principalmente utilizadas para la negación. Como primer proposición podemos decir que no ocurre que los gatos son negros y son felinos. Como conclusión podemos decir que no todos los gatos son negros o no son felinos. Esto es utilizado para la doble negación. Bueno, a continuación le haremos unos pequeños ejemplos de las reglas que anteriormente le explicamos mediante un juego muy didáctico para cual aclaren dudas y vean las distintas soluciones a las leyes que hemos venido presentando. Bueno, en este momento vamos a implementar una didáctica, vamos a sortear los ejemplos de todo lo que acabamos de explicar, entonces
al que le caiga la moneda, explica, no sé, por ejemplo, ahorita la Polendo Pollens. Al que le caiga, pues explica la Polendo Pollens. Entonces vamos a mirar. Ay, papá, le tocó a Checho. Gracias a la dinámica de la ruleta me correspondió dar un pequeño ejemplo, una pequeña explicación sobre la regla modus ponendo pure. Como primer premisa podemos decir que si todas las vacas no dan leche, entonces las gallinas ponen huevos. Como segunda premisa podemos decir que no todas las vacas dan leche. Como conclusión podemos deducir que entonces las gallinas ponen huevos. Bueno, entonces vamos a mirar la suerte de nuestros compañeros. En este momento vamos a sortear a ver quién le toca dar el ejemplo de la regla modus tollendo ponens. Le tocó a nuestro compañero Sebastián. Bueno, en el anterior juego me correspondió explicarles acerca de un poco sobre la regla Toledo Ponens. Entonces nos dan dicho enunciado que dice: si lunes es un día de la semana, entonces agosto es un mes del año. Sacamos las dos premisas para hallar la conclusión. Y la premisa número 1 nos quedaría: lunes es un día de la semana. Y como premisa número 2 podríamos tener: agosto es un mes del año. Lo representamos en lenguaje lógico de esta manera. Y como su regla nos dice que hay que hacer la negación de una de sus premisas, entonces en este caso negamos la P, que nos daría como conclusión el resultado Q. Y esto sería: lunes es un día de la semana. 1. Bueno, en este momento vamos a definir con la ruleta a quién le toca exponer la regla modus tollendo tollens. Bueno, vamos a ver a quién le toca esta suerte. Le tocó a Felipe. Bueno, entonces por el juego de la ruleta, a mí me tocó dar un rápido y breve ejemplo sobre el Toledo Tollens. Vamos a recordar que el Toledo Tollens viene del latín tolit, que es negar. El modus Toledo Tollens significa el modo que niega al negar. Se representa con la doble T y vamos a dar el ejemplo. Entonces, la premisa 1. Las vacas son cuadrúpedas, entonces los perros son carnívoros. Aquí tenemos P, entonces Q. Tenemos la premisa 2. Los perros no son carnívoros, ya que es la negación de Q. Y tenemos por último la conclusión que las vacas no son cuadrúpedas, porque sería la negación de P. En este momento vamos a poner a disposición de la ruleta, o más bien la suerte, a ver quién le toca dar dicho ejemplo de la regla de asunción. Bueno, en este momento dejemos a la suerte y que la ruleta decida quién nos dará dicho ejemplo. Le tocó a Castro. Bueno, vamos a ver con qué nos sale. Dado por el anterior juego, no sé si sería casualidad o suerte, me tocó exponer la regla de asunción, la cual consiste de dos premisas las cuales pasan a ser la conclusión, siendo intervenidas en la conclusión o conectadas por el conector lógico y
Un ejemplo de esto podría ser la premisa número 1, que ponemos, las vacas de mi amigo Jorge son de raza Brahman. Como premisa número 2, podemos decir que los caballos de mi amigo Sergio son de raza Paso Fino. Entonces, como conclusión, podemos decir que las vacas de mi amigo Jorge son de raza Brahman y los caballos de mi amigo Sergio son de raza Paso Fino. Bueno, en este momento vamos a sortear a la suerte con la ruleta, a ver quién le toca darnos dicho ejemplo de la regla de simplificación. Y pues, ¿qué más se podrá decir? Que sea la suerte mediante la ruleta quien decida dar dicho ejemplo. Bueno, le tocó brindarnos dicho ejemplo a nuestro compañero Sebastián. Bueno, dado que en el anterior video, en el juego de la ruleta, me corresponde explicarles o darles un ejemplo acerca de la regla de la simplificación, vamos a resaltar de que esta regla se diferencia de las demás porque tiene dos preposiciones enlazadas por un conector y. Entonces, el ejemplo quedaría: Laura tiene 11 sillas y Jorge tiene una finca de 1000 hectáreas. En sí, esa sería la preposición. De esta preposición podemos sacar dos conclusiones, que la conclusión número 1 sería: Laura tiene 11 sillas, y como conclusión número 2 podemos decir que Jorge tiene una finca de 1000 hectáreas. Bueno, pues a continuación seguiremos dándole motivos a la suerte, a ver quién nos brinda para que nos dé el ejemplo de la regla del silogismo hipotético. Pues es una de las leyes que hemos venido trabajando, muy importante, y pues que la suerte decida mediante esta ruleta y que nos brinde un buen ejemplo para, si hay alguna duda, dejarla claro. Bueno, la suerte ha decidido mediante la ruleta y quien nos va a exponer el ejemplo de dicha ley, que es la del silogismo hipotético, de nuestro compañero Felipe. Gracias a la actividad dinámica de la ruleta, me tocó dar un breve ejemplo sobre el silogismo y el silogismo hipotético. Entonces, aquí tenemos la fórmula del silogismo hipotético. Tenemos que P entonces Q, Q entonces R como las premisas, y ambas son condicionales, ¿no? Entonces tenemos aquí como conclusión P entonces R. Vamos a dar un breve ejemplo. Si comienza a haber flores, entonces comienza la primavera. Si comienza la primavera, los árboles darán frutos. Y por conclusión tenemos que, por lo tanto, si comienzan a haber flores, entonces los árboles darán frutos. Bueno, creemos que es nuestro último ejemplo de dichas reglas y leyes de este trabajo, y pues creo que es la ley de Morgan, y pues como lo hemos venido haciendo, que sea la ruleta quien decida quién exponga dicho tema. Pues la ruleta nos lo ha dicho, le corresponde dar el ejemplo de leyes de Morgan a nuestro compañero Checho, o Sergio como lo conocen
demás personas. Gracias a la dinámica de la ruleta me correspondió dar una pequeña explicación, un pequeño ejemplo de las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan se utilizan principalmente para la negación. Como primera proposición podemos decir que no ocurre que las rutas son antiguas y son incómodas. Como conclusión podemos decir que no todas las rutas son antiguas o no son incómodas.